En esta oportunidad vamos a hablar del funcionamiento de un banco de válvula de una retroexcavadora JCB. Acá en imágenes podemos apreciar el componente en sí, el banco de válvulas. Este banco de válvulas se va a encargar de controlar la pluma de la retroexcavadora. ¿Ok? Como podemos apreciar en la válvula, contamos con 6 salidas en este banco de válvulas, de las cuales una salida va a ser para el giro. Tenemos una segunda salida que va a ser para el boom. Tenemos para el stick, para el bucket y para el estabilizador derecho e izquierdo. Entonces el aceite va a ingresar por el lado derecho. Por este punto va a estar ingresando el aceite. Por el extremo izquierdo también tenemos dos salidas, las cuales una va a ir conectada hacia una válvula reguladora de flujo y también hacia una válvula auxiliar. Una válvula auxiliar que se puede utilizar para otros implementos. Asimismo, en la parte superior, esta línea es la que va a ir conectada al tanque. Por esa línea se va a drenar el aceite cuando se produzca liberación por la válvula de alivio. Entonces todo ese aceite va a ir a través de esta salida hacia el tanque. Y también, por ejemplo, cuando yo accione un implemento de acá y esté alimentando a ese cilindro con presión, ya sea para levantar el brazo o para girar, ¿ok? Entonces por un lado ingresa la alta presión y por el otro lado, supongamos que por acá está ingresando la alta presión, ¿ok? La alta presión para alimentar el cilindro. Esa fuerza que empuja al vástago en el cilindro hace que el cilindro expulse el aceite a través de esta otra línea. Y ese aceite que es expulsado por esta línea va a ir hacia el tanque. Bien, entonces, para tenerlo más claro, cuando yo accione un spool, en este caso los spools de esta válvula han sido retirados, pero más o menos la palanca para accionar el spool va a estar por esta zona. Cuando yo accione el spool, ¿qué va a pasar? Una línea de estas, por ejemplo, estábamos tomando como ejemplo que el aceite ingresa por la parte superior hacia el cilindro, ¿ok? Entonces, estas líneas vendría a ser la alta presión. Por ahí estoy alimentando, por ahí se va a conectar el aceite que viene a alta presión, se va a conectar para alimentar el cilindro. Y internamente el spool también se comunica otro pasaje con el tanque, con drenaje de tanque, con esta línea. ¿Para qué? Para de esa manera, mientras por un lado alimento con alta presión, el otro lado sea drenado al tanque, para que de esa manera el cilindro pueda desplazarse hacia la posición que desee el operador según el accionamiento del spool. Ok, asimismo por el lado derecho vamos a tener una válvula make-up, una válvula de seguridad de succión. La finalidad de la válvula make-up es que cuando en el sistema se generen vacíos o se generen burbujas de aire, entonces me permita compensar esos vacíos, me permite compensar ingresando aceite de tanque. ¿Para qué? Para compensar esos vacíos y de esa manera evitar que en el sistema se generen burbujas de aire y la posterior cavitación. Acá tenemos un dibujo para poder entenderlo de la mejor manera el funcionamiento de esta válvula make-up. Esta válvula make-up va a contar con el cuerpo de la válvula, con un resorte y con un tapón. ¿Ok? Entonces aquí vemos señalado con unas flechas dónde es que va a actuar la alta presión. ¿Ok? Ahí es donde va a actuar la alta presión. Entonces en condiciones normales, cuando el sistema está enviando una alta presión, la bomba está enviando una alta presión y no se generen unas caídas de presión en ese lado de alta presión, entonces fácilmente esa válvula se va a mantener cerrada y no va a haber comunicación con tanque. Pero al momento que se generen vacíos en el sistema, esa válvula se va a abrir. ¿Por qué? Porque en ese punto, cuando se generen vacíos, la presión residual del tanque va a vencer fácilmente a ese resorte que es de baja tensión y va a permitir ingresar aceite hacia el sistema. De esa manera estaría compensando los vacíos que se pueden generar. Este bloque va a contar con 6 válvulas de retención de carga y vamos a estudiar cuál es la finalidad, cuál es la función. ¿Qué pasaría si nosotros accionamos estas palancas? Accionamos estas palancas ya sea del boom, del stick o de los estabilizadores
Entonces, ¿qué va a pasar? Si no hubiera esta válvula de retención de carga, fácilmente se abrirían las líneas, por el mismo peso del sistema sería expulsado ese aceite que se encuentra en los cilindros hidráulicos a través del spool y se iría a tanque. Entonces, para prevenir eso, es que se instala unas válvulas de retención de carga para que cuando no haya presión en el sistema y yo accione las palancas, entonces el mismo peso que hay en los cilindros hidráulicos no sea capaz de ceder. ¿Por qué no va a ceder? Porque hay las válvulas de retención de carga. Entonces, estas válvulas de retención de carga me permiten asegurar de que se ingrese aceite a los cilindros hidráulicos siempre y cuando la presión del sistema sea mayor a la carga. Bien, el aceite ingresa por el lado izquierdo, ingresa por ese punto, pasa por el spool, llega al asiento de la válvula. Imaginando que el spool ha sido desplazado hacia la parte superior, ya está abierto en una posición para que el aceite pueda ingresar hacia la válvula de retención de carga, ¿ok? Entonces esta presión está actuando en este asiento de válvula, pero en ese punto todavía no logra vencerlo, porque como vemos acá, como lo indican las flechas, hay una, hay una presión de los cilindros hidráulicos, una presión de carga, la cual acciona esa válvula y lo mantiene cerrada. Entonces, ¿cuándo va a vencer? Cuando esta presión de acá sea mayor a esta presión, ¿ok? Entonces, cuando la presión de alimentación sea mayor a la presión de carga, ahí recién va a desplazar esta válvula de retención de carga hacia la parte superior y va a permitir el pase del aceite hidráulico hacia los cilindros hidráulicos, ¿ok? En este punto entonces recién comienza a desplazar a los cilindros hidráulicos. Y cuando ya yo deje de accionar este spool, va a volver a su posición neutral y la carga de acá de los cilindros hidráulicos, esa misma carga se va a encargar de mantener cerrada esta válvula para de esa manera mantener este brazo estable, ¿no? Mantener estable en una posición que se lo deja. En esta imagen contamos con las válvulas de seguridad de succión. En este caso, este bloque de válvulas solamente cuenta con válvulas de seguridad de succión. En otros casos, cuando es una válvula, en otros casos, cuando es una retroexcavadora y en la parte posterior lleva acoples rápidos para lo que vendría a ser el martillo o un romperrocas. Entonces ahí sí se instalan unas válvulas de alivio auxiliares porque ahí se está trabajando con más altas presiones, ¿no? Pero en este caso, como es solamente para la parte de la pluma, no lleva, o bueno, al menos en esta máquina no tiene instalado unas válvulas de alivio. No cuenta instalado directamente en el bloque con esas válvulas de alivio auxiliares. Lo único que vamos a contar son con unas válvulas de seguridad de succión. Estas válvulas de seguridad de succión, ¿cuál es la finalidad? Estas válvulas de seguridad de succión me van a permitir que cuando se generen vacíos en las líneas de los cilindros hidráulicos, se generen vacíos, entonces me permita el ingreso de aceite de tanque hacia el sistema para compensar esos vacíos. ¿Ok? Acá en imagen vemos, en imagen estamos viendo acá, esto vendría a ser lo que es la válvula de seguridad de succión. ¿Dónde va alojado? Va alojado en este orificio. ¿Ok? En ese orificio es donde va a ir alojado la válvula de seguridad de succión. ¿Cómo funciona? Esta válvula, como vemos acá, estos puntos que están alrededor de la válvula, va a estar conectado directamente hacia la línea de drenaje de tanque, ¿ok? Más claro, va a estar conectado a tanque. La parte superior que vemos, la parte superior, esta parte, va a estar conectado con la alta presión. Entonces, la alta presión va a mantener cerrado a esa válvula.
Pero ¿qué pasa cuando se generan vacíos? Cuando se generan vacíos, el aceite de tanque va a ejercer una presión por estos puntos, va a ingresar el aceite, va a ejercer una presión y como el resorte interno que tiene esta válvula es un resorte de baja tensión, entonces lo va a vencer fácilmente y lo va a desplazar internamente a esa válvula hacia la parte superior. Entonces de esa manera me va a permitir el ingreso de aceite de tanque hacia la línea de alta presión para compensar los vacíos que se están generando. ¿Ok? Entonces, de esa manera es como se estarían compensando los vacíos y es así como estaría funcionando estas válvulas de seguridad de succión.